Entrevistas. Magistrado, Gilbert Arias Paullo. Muy buenos días, el día de hoy estamos con el doctor Gilbert Arias, al que le vamos a hacer unas cuantas preguntas. La primera es, ¿usted qué entiende por la teoría de la interpretación desde su punto de vista? Bien, en principio, para hablar del tema de interpretación es un tema bastante amplio. La interpretación la realizamos absolutamente todos, no solamente magistrados, abogados o fiscales, sino también nosotros como seres humanos. En todo momento nos encontramos en determinados actos que realizamos, entonces le damos un sentido a lo que estamos haciendo, realizando, entendiendo. Desde el momento en que uno se levanta y empieza a realizar actividades, va dándole un sentido a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en el ámbito del campo del derecho, yo debo partir manifestando de que esto ha cambiado a lo largo de la historia, ha ido cambiando respecto al tema de la interpretación. Antes, en el pasado, el juez era boca de la ley, es decir, tenía una interpretación literal y por lo tanto solamente tenía que expresar lo que dice literalmente la norma, ¿no? Entonces ahora eso ha cambiado, existen métodos de interpretación jurídica, inclusive desde las clásicas, la literal, la sistemática, ¿no? La interpretación ahora conforme a la Constitución, conforme a los derechos fundamentales, inclusive tomando en cuenta ¿no? una interpretación en el ámbito convencional, más allá de la legislación, las normas de nuestro país en el aspecto interno. Entonces debemos entender al sentido que se le debe dar ¿no? a una determinada norma, no solamente literalmente como boca de la ley, como manifestó en un momento Montesquieu, sino el juez es el intérprete por excelencia de la ley, de la norma. Entonces, en ese contexto es que debe tomar en cuenta el principio de legalidad, que así está establecido en la Constitución Política del Estado y en muchas normas de la ley internacional, ¿no? Además, debe aplicarse el libre discuria, ¿no? En el ámbito penal, el un crimen puede nacer en ley, ¿no es cierto? Y aspectos fundamentales. Si vamos al ámbito constitucional, tenemos ¿no? Aspectos fundamentales, principios y formas de interpretación como de conformidad a la Constitución, concordancia práctica, unidad de la Constitución. Por lo tanto, tomando en cuenta siempre la interpretación desde la Constitución, que es la ley de leyes, ley fundamental, obviamente con la colisión entre la norma constitucional y una de inferior jerarquía, se va a preferir la norma constitucional, ¿no? E inclusive nosotros en algunos casos que tenemos acá en la Corte, que son complejos, muchas veces recurrimos a los tratados de derecho internacional a los que nuestro país se haya adscrito, ¿no? De conformidad con lo establecido por la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Estado y el artículo 55 respectivamente. En dicho contexto es que debe interpretarse, darse un sentido, interpretar qué es lo que significa la ley, qué es lo que está queriendo decir o qué es lo que el legislador pretendió decir respecto al contenido de una norma correspondiente. En términos generales, eso es lo que hacemos. Nosotros aplicamos la norma en materia penal, sobre todo principio de legalidad, pero sin que ello implique que el juez sea boca de la ley, conforme así lo referido hace años atrás de Montesquieu. El juez es interpretador, el juez es un ser humano, no es inerte, sino es un ser humano dinámico, por lo tanto debe interpretar conforme a los tratados de derecho internacional, derechos fundamentales y sobre todo conforme a la Constitución. Doctor Gilbert, vamos a preguntar, ¿qué es para usted la teoría de integración? Bien, cuando hablamos de también la integración, obviamente siempre en el ámbito jurídico, la integración pues se debe realizar cuando hay defectos, vacíos, lagunas, ¿no? En muchos ámbitos se aplica la analogía, se aplica los principios generales del derecho, se aplica la costumbre, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Todo ello en el ámbito de la magistratura aplicamos a diario. Obviamente hay excepciones. En el ámbito penal no está permitida la analogía, está prohibida como principio fundamental.
¿no? Eso creo que lo sabemos todos, debemos saberlo todos, inclusive un estudiante que recién inicia en la carrera, ¿no? La analogía en gran parte, ¿no? En buena parte sí se aplica cuando favorece el procesado. Siempre cuando favorece el procesado hay excepciones, ¿no? Entonces la integración se realiza bajo métodos también que ya les he referido específicamente, que se utilizan a diario, reitero, que nos ayudan frente a normas que no del todo son completas. O sea, hay normas penales en blanco, hay normas que tienen que necesariamente, ir a otras para poder darles un sentido adecuado y se pueda interpretar, ¿no? La integración dentro de la interpretación, dentro de este contexto que es un tema bastante amplio. Disculpa, tengo una consulta. Habló sobre algunas lagunas. ¿Existen lagunas en el derecho o dentro del derecho? Es un tema bastante polémico. Lagunas en el derecho, lagunas en la ley, en la norma. Si hablamos de derecho, hablamos de un conjunto de normas, por ejemplo, derecho vigente que real y efectivamente rigen en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de derecho, hablamos del conjunto de normas o sistemas que regulan la vida del ser humano para que, tenga pues un desarrollo adecuado y el derecho de uno termine en el límite donde inicia el derecho del otro. Eso básicamente, ¿ya? Lagunas en el derecho. Hay algunos autores que manifiestan expresamente que sí existen y otros que no, ¿no? Entonces, lagunas en la ley sí existen, ¿no? Lagunas en el derecho, un tema polémico que actualmente no se ha determinado específicamente. Cuando hablamos de lagunas hablamos de vacíos, hablamos de un aspecto que tiene un paréntesis en donde no se puede resolver. Entonces, cuando hay problemas en el ámbito social, en el ámbito de la vida, de la actividad del ser humano, entonces surge el derecho. El derecho lo soluciona. El derecho es un instrumento de paz, es un instrumento de solución de conflictos. Por lo tanto, en el ámbito del derecho, según mi punto de vista, hay soluciones. Lagunas, según mi punto de vista, en el derecho no. ¿Ya? Gracias.